Querido joven, querida joven, un placer estar contigo en este momento, en esta semana de oración online, JAE, con preguntas bíblicas, preguntas que nos van a permitir reflexionar, conocer mejor a Dios, acercarnos a Él y vivir un momento de intimidad con ese Dios que tanto nos ama y que tanto se quiere encontrar con cada uno de nosotros. Así que bienvenido a esta semana en la que yo tengo el privilegio de tener el primer tema, compartir contigo la primera pregunta bíblica. No es la primera pregunta que encontramos en la Biblia, pero sí que es la primera pregunta que Dios le hace al hombre. Así que si estás dispuesto y estás con ganas y tienes una Biblia en la mano y te parece que podamos pasar los próximos minutos juntos, te invito a que me acompañes en la lectura bíblica que encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Antes de leer, te quiero decir lo que yo siento siempre que leo este capítulo. Y es que yo siento que me hubiera encantado que la Biblia se acabara en el capítulo 2 de Génesis. Es verdad que a lo largo de la Biblia encontramos sitios y pasajes preciosos, encontramos una revelación de Dios que es maravillosa, las palabras de Jesús, sus enseñanzas, su sacrificio en la cruz, lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros, todo eso es maravilloso. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros si la historia bíblica se hubiera acabado en el capítulo 2, antes de la entrada del pecado a este mundo? ¿Dónde estaríamos? ¿Quiénes seríamos? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Qué diferente sería todo el mundo que nos rodea, verdad? Sin embargo, y lamentablemente, se escribió el capítulo 1, la creación, se escribió el capítulo 2, el propósito que Dios tenía con el hombre, que creciera, que se multiplicara, que fuera feliz, que en pareja el hombre, la humanidad, pudiera crecer a la imagen de Dios. Ay, pero tenemos el capítulo 3 y es el capítulo que, si os parece, vamos a leer. Dice así en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Pero la serpiente era inteligente, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. La cual le dijo a la mujer: ¿así que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios nos dijo, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella había hecho. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Pero Jehová llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Esta es la pregunta sobre la que vamos a reflexionar. ¿Dónde estás? La primera pregunta de esta semana de oración no tiene tanto que ver con quién la hace, sino con quién está dispuesto a contestar. Dios se acerca a Adán cuando Adán está intentando alejarse de Dios, y es Dios el que le pregunta: hijo, ¿dónde estás? En realidad la pregunta no está orientada a obtener información, puesto que Dios sabe dónde está el hombre, lo ve. Pareciera más bien que la pregunta, querido amigo, es una propuesta de Dios para tener un punto de encuentro. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no charlamos? ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué no me explicas? ¿Dónde estás, Adán? Si yo te pregunto a ti, querido joven, ¿dónde estás? Hoy es muy posible que al escuchar este vídeo tú puedas contestar: pues en casa, como todos, en casa. Pero escucha bien la pregunta: ¿dónde estás en realidad? No es tanto que me expliques dónde estás, sino por qué estás donde estás. ¿Por qué te escondes de Dios? ¿Por qué huyes de su presencia? ¿Por qué te cuesta tanto darle tiempo? ¿Por qué lo dejas para tan atrás? ¿Por qué no priorizas conocer a Dios? ¿Por qué eres como eres?
¿Qué te está haciendo tomar las actitudes que tomas? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes? Fíjate que la pregunta no es tanto si estás en casa, por qué estás en casa, sino ¿quién eres? ¿Y por qué eres lo que eres? Sabes, querido amigo, querido joven, cuando huyes, cuando te escondes, el Dios en el que yo creo, el Dios de la Biblia, el Dios que se me revela en el texto bíblico, es un Dios que viene al encuentro porque te quiere dar la oportunidad de recapacitar, de volverte a encontrar con Él. No es que te pregunte dónde estás porque Él no lo sepa, y sabe dónde estás, y sabe quién eres, y sabe lo que haces cuando nadie te ve, y sabe lo que miras cuando crees que estás solo, y sabe realmente qué sientes y en qué te estás convirtiendo. Pero cuando Él te pregunta es porque Él sabe que si vuelves, cosa que Él quiere que hagas, Él siempre te va a esperar con los brazos abiertos. ¿Dónde estás? Ante esta pregunta bíblica, querido amigo, quiero decirte que hay dos posibles respuestas. La primera es seguir escondido, intentar huir de Dios, esconderte en tus entretenimientos, en tus pasatiempos, en tus deberes, en tus obligaciones, en tus excusas. Tú puedes seguir escondido, pero también puedes responder. Esta es la segunda opción, contestar a la pregunta. ¿Dónde estás? No hace falta que nadie sepa cuál es tu respuesta, solamente que Dios lo sepa. Quizás para que Dios lo sepa, que ya lo sabe, será bueno que tú sepas dónde estás, que reflexiones, que pares un momento, que te tomes un break, que te tomes un descanso y que te tomes en serio quién eres y por qué estás llegando a ser lo que eres. ¿Dónde estás? Cuando Dios le pregunta a Adán ¿dónde estás?, me gustaría que pudiéramos leer, lo hemos interrumpido allí, pero me gustaría que pudiéramos leer las respuestas de Adán, son muy tristes. Es muy lamentable que el que antes se deleitaba, disfrutaba caminando con Dios, ahora conteste como va a contestar. Y es que cuando Dios le pregunta a Adán, joven, amigo, ¿dónde estás? Adán le contesta, escuché tu voz, pero tuve miedo. Y porque estaba desnudo, me escondí. Lo que antes había sido una reunión feliz entre el Creador y la criatura, ahora hay algo que ha roto esa relación y hace que el hombre se esconda de Dios. Fíjate, Dios no le pregunta a Adán dónde estás para que Adán se sienta culpable, sino que Dios le pregunta al hombre dónde estás para que el hombre sepa reconocer su necesidad de alguien que lo salve. Nada más contestar, después de hacer la pregunta a Eva y después de maldecir a la serpiente, Dios dirá, ¿sabes qué? Os voy a prometer una cosa. Vais a tener problemas, vais a tener enemistad. Aquellos que decidan creer en Dios y aquellos que decidan no creer en Dios van a tener enemistad siempre, pero llegará un día en el que de entre los hijos de la mujer nacerá aquel que machaque a aquel que nos ha hecho separarnos de Dios. Así que, querido amigo, querido joven, ahí en tu pantalla, no sé si es un iPad, un ordenador o un móvil, pero te pregunto, ¿dónde estás? ¿Estás dispuesto a aceptar la invitación de Dios de tener un punto de encuentro? ¿Será que cuando escuches la pregunta ¿dónde estás?, podrás contestar estoy con Jesús? Amigo, amiga, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te ampare, que Dios cumpla sus deseos en ti y que cuando Él venga y Él te pregunte ¿dónde estás?, tú puedas contestar donde quiera que tú me lleves. Que Dios te bendiga. Feliz semana.